Es el momento dentro del espacio, dentro del programa Noticias en Portada, darle seguimiento a temas de interés nacional e internacional. Y justamente en la semana que concluye se estuvo conmemorando el 14 de junio para recordar una fecha que nos tiene en la memoria, 14 de junio de 1959, un hecho importante. Estamos hablando de un desembarco, estamos hablando normalmente de Constanza, Maimón y Esther Hondo. ¿En qué consiste? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Y para ello voy a recibir con muchísimo agrado a un conocedor de la historia socioeconómica, política y social de la República Dominicana. Radamés Pérez, ¿qué tal? Saludos, Manuel. El 14 de junio de 1959 se le dio inicio a lo que se conoce como la expedición armada de ese momento. Fue el principal acontecimiento militar en contra de la dictadura de Trujillo para entonces. El 14 de junio del 59 era un domingo. Por Constanza llegó un avión que había partido desde Cuba. El piloto, el piloto y el copiloto eran Julio César Rodríguez, venezolano, y Juan de Dios Ventura Simó, quien por cierto, yo soy del pueblo de él, de San Francisco de Macorís. Aterrizaron, era domingo, repito, un día que no fue casual que escogieran ese día, porque la tradición nuestra es la de, en esos tiempos, una sociedad tan rural, utilizar ese día para la chercha, para la fiesta, para el ocio. Y cuando aterrizó, llevaba la insignia de la bandera nacional. Eso tomó por sorpresa a los que estaban, a los militares apostados en la base militar, en el aeropuerto de Constanza. A partir de ahí entonces se inicia este acontecimiento extraordinario en la historia reciente de la República Dominicana. Cabe indicar que el aterrizaje de este avión debió de coincidir con el desembarco por Constanza y por Maimón de los combatientes que iban en dos yates, el Carmen Elsa y el Tinina. ¿Qué pasa? Que cuando habían salido previo a que partiera el avión, la persona que iba al timonel del barco Tinina era un griego, y el griego era un infiltrado, era un lobo del mar que había pasado información a la dictadura de Trujillo. Y comenzó entonces en alta mar, antes de llegar a la costa de la República Dominicana, a dar vueltas y vueltas. Al final entonces no hubo una coordinación, no se produjo el desembarco simultáneo como se había planificado. En esa circunstancia entonces 3 fragatas cubanas, recordemos que salieron de Cuba, fueron en auxilio de los combatientes que estaban en el Tinina y en el Carmen Elsa. Allí, cuando los rescataron, los llevaron a uno de los islotes del área del Caribe. Entonces, en el rescate, 21 de los que iban en el Tinina, en el Carmen Elsa, ya eran gente que no podían seguir. Y la orden entonces que le dan los cubanos a los combatientes que iban en estos 2 barcos era de que tenían que regresar porque se había perdido el factor sorpresa, lo cual es fundamental en cualquier acción guerrillera, en cualquier acción armada. 21 de ellos regresaron a Cuba, los demás dijeron que no, que se iban a seguir a la República Dominicana por una razón de solidaridad básicamente, y era de los que ya habían ido en el avión, ya estaban en el territorio nacional, y ellos entonces entendían que no ir era una inconsecuencia con el compromiso adquirido en el ideal de patria libre y democracia plena. Eso es lo que realmente se celebra hoy. El 14 de junio de 1959 da lugar a que los que se inmolaron por la libertad y la democracia de la República Dominicana sean considerados como la raza inmortal. Claro está, hay que indicar además que si bien esa es una acción que desde el punto de vista militar fracasó, fueron asesinados, torturados, la enorme mayoría de los combatientes, solo 6 de ellos lograron sobrevivir, de los cuales 2
Gómez Ochoa y Pablito Mirabal, cubanos los dos. Bueno, habían 2 cubanos de los que sobrevivieron. Es importante también resaltar que esta acción me parece que agudiza las contradicciones internas en la sociedad dominicana, agudiza los conflictos internos en la propia dictadura. Y es así entonces cuando se da curso a todo este proceso de contradicción, de negación y de enfrentamiento. Entonces vamos a conocer tiempo después, sobre todo el 25 de noviembre de 1960, es decir, un año y medio después, el asesinato de las hermanas Mirabal, lo que entonces preambula lo que ya conocemos todos, que fue el ajusticiamiento del tirano el 30 de mayo de 1961. Claro, en la muerte de un dictador, el derrumbe de una dictadura, desde el punto de vista estructural, no significa la derrota de los valores, de los principios, de las normas que aplican los dictadores desde el poder. Por eso a mí me parece que el proceso de transición hacia la democracia, de las dictaduras a la democracia, aún sigue siendo incompleto en el caso de la República Dominicana, lo cual ha convertido a nuestro país en la sociedad que ha tenido una transición hacia la democracia más larga de todo el continente. Hay un tema que quisiera abordar brevemente con usted, Radamés Pérez. Es que justamente en este periodo que se habla de desembarco, que se habla del 14 de junio como una fecha emblemática, el diputado que representa el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 2, Ramón Ceballos, específicamente desde Miami, sometió una resolución a la Cámara de Diputados donde reconocía el valor y aporte de las mujeres, y ahí propuso a María de los Ángeles Domínguez, hija precisamente de Angelita Trujillo. ¿Cómo usted asocia este hecho? ¿Qué es lo que se está viviendo en los actuales momentos? Bueno, es lo que acabo de decir. Esas son expresiones de las rémoras trujillistas que todavía perviven en la sociedad dominicana. O sea, la sociedad dominicana lamentablemente es una sociedad conservadora, es una sociedad todavía centralizadora del poder, es una sociedad que niega muchos valores de la democracia misma. Y en ese contexto entonces se produce esta propuesta del diputado de ultramar por el PRM, Ramón Ceballos. Él propuso que fueran reconocidos y reconocidas un conjunto de dominicanos valiosos, tanto de Miami, de Florida como de Puerto Rico. Y en la Cámara de Diputados la propuesta de Ramón Ceballos pasa a la Comisión Cultural, de la Comisión Cultural de la Cámara de Diputados. Duran 3 semanas, óigame, 3 semanas corrigiendo el estilo, viendo los detalles de las personas que van a ser reconocidas. Y caramba, qué cosa más extraña, no se dan cuenta nadie de que la persona que usted mencionó, María de los Ángeles Domínguez, es al mismo tiempo María de los Ángeles Domínguez, no porque ese fuera el padre de ella, Trujillo fue ella es una nieta de Trujillo. Entonces, hay que observar lo siguiente, que ante esa situación, o sea, yo como activista, como militante de Alianza País, cuando recibo la información de que se ha hecho este reconocimiento, llamo a Soraya Laureano, activista y dirigente de Alianza País de Miami, una abogada, y le digo, mira lo que está pasando, comunícate con la oficina de Ramón Ceballos que está en Miami. Ella así lo hizo. Entonces, él dijo, esto pasó, todo lo que le estoy contando pasó el martes de la semana pasada, el mismo día que fue hecho el reconocimiento. Y él dijo, mira, yo no sabía eso. Cuando el próximo, yo no sé cómo que tú no vas a saber eso en los tiempos de esta tecnología y de Google, del abuelo Google. Pero bueno, él dijo que no lo conocía. Entonces, él dijo que ayer, martes, es decir, el martes de esta semana que concluye, él iba entonces a pedir una revocación de esa decisión. Pero caramba, él lo hizo y eso es plausible, pero es inadmisible
que un espacio de poder como es la Cámara de Diputados pueda actuar de esa manera. Y lo más grave es que el voto fue unánime a favor de esta persona. Yo no me opongo al reconocimiento. Hay una muchacha, Romelinda, que dirige un centro de mujeres en Puerto Rico, que es una extraordinaria trabajadora por la comunidad, Charity Goico, personas de esa naturaleza fueron reconocidas. Pero eso pasó exactamente en la Cámara de Diputados. Y si no es por la voz de alerta que nosotros dimos desde Alianza País, hoy tuviéramos a una hija a una nieta del tirano reconocida por el Congreso. Ojo, el nombre de ella es María Magdalena, María de los Ángeles. María de los Ángeles Domínguez, dice. No es Domínguez. El papá, ella es hija del primer matrimonio de Angelita. Que el padre de ella es uno que le decían Pechito, León. De Pechito, sí. León Esteve. Sí, León Esteve. León Esteve. Ella es hija de León Esteve. Lo que pasa es que León Esteve fue un criminal tan grande que su propia hija siente vergüenza de decir que ese es realmente su padre. Ese León Esteve, junto con Ramfi Trujillo, fue el que asesinó en la hacienda María, sí. En la hacienda María a un grupo de en San Cristóbal, de los sobrevivientes de la conspiración en contra de Trujillo. Pero eso es para que veamos cuál es la capacidad de información que tienen los integrantes del Congreso de la República Dominicana. Y asimismo cuecen, entiéndase, zancochan proyectos, haciéndose los locos, los caprinos de mente, para pasarse de contentos. Y estoy seguro que los demás representantes, diputados de ultramar, que son sus amigos, también votaron a favor de eso. Solo que hay que freírlo en alquitrán, realmente. En alquitrán. Pero hay un caso. Lo más importante es el debate de la idea. Porque debate de la idea, pero ideas recalcitrantes. No, pero es que usted está mandando un mensaje de violencia. De guerra. Un mensaje de guerra es lo que yo quiero. Mire, maestro, pero la semana pasada se dio otro hecho que es preocupante. Y es que la Junta Central Electoral de la República Dominicana reconoció el partido Esperanza Democrática, que enarbola los principios de Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que está pasando? Todo estos días, 62 años después, 64, no, del ajusticiamiento de Chapita de Trujillo, se da el reconocimiento y la incorporación de los Trujillo al quehacer de la vida dominicana. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene? Yo me estoy volviendo loco. Bueno, me parece que es una decisión despreciable la adoptada por la Junta Central Electoral. Es una decisión que va en contra de la ley que hay en nuestro país, que prohíbe LOA y la asociación a partir de los valores, los principios que normaron la dictadura y todo lo que tenga que ver con Trujillo. Es una decisión que tiene que verse como una acción esencialmente de rechazo a aquellos que nos dieron los niveles de libertad y democracia que hoy tiene la República Dominicana. Es decir, los mártires, los héroes de la dictadura, hoy han sido rechazados con la decisión que acaba de adoptar la Junta Central Electoral de nuestro país. Me parece que esto confirma lo que ya anteriormente dije del peso que tiene el conservadurismo en la sociedad dominicana. Pero junto con eso, Manuel, hay un aspecto que a mí me parece que hay que indicar, y es el hecho de que todavía una figura como esta siga hablando y pretenda ser presidente de la República Dominicana y logre incluso crear un partido que es reconocido por el propio órgano rector de las elecciones en nuestro país. Usted sabe que lo que demuestra es la incapacidad de la clase política dominante de nuestro país para resolver los problemas sustantivos, fundamentales, que le dan razón de ser a la democracia. Es que esa clase que ha estado dirigiendo, esa casta gobernante de ayer y de hoy,
tiende entonces a asumir procedimiento propio también de la dictadura. Y su incapacidad para solucionar los problemas importantes de nuestro país le dan paso a personas como esta, que no ha renegado de los crímenes de su abuelo. ¿Puede Ramfi ser presidente de la nación? Que todavía habla a favor de su abuelo y que tiene como lema de su partido la mano dura, y que acaba de decir que va a someter a la justicia a 2 periodistas importantes de la República Dominicana. Es decir, es una reproducción en chiquito del pensamiento de su abuelo. Claro está, esta persona nació en Nueva York. Esta persona, aunque tiene este partido, eso no significa que pueda ser candidato a la presidencia de la República Dominicana, por lo menos en el próximo periodo electoral, por una razón básica: es que la Constitución Dominicana, en sus artículos 19 y 20, establece quiénes son dominicanos, y aunque reconoce que aquel que haya adquirido otra ciudadanía, sea por nacimiento o por decisión, por voluntad propia, si bien se le reconoce de que es dominicano, no tiene facultad para ser candidato a la presidencia sin antes renunciar de la ciudadanía adquirida, estableciendo entonces 2 condiciones básicas. Una es que tiene entonces que renunciar 10 años antes de proponerse como candidato y residir en el territorio de la República Dominicana por un periodo de tiempo análogo. Entonces, esa es la situación. Por tanto, aunque es lamentable, es rechazable, condenable la decisión de la Junta, me parece de que el reconocimiento de este partido no significa gran cosa de cara a lo que es las elecciones del próximo año y la posibilidad de su libro, sino de su líder, de ser candidato, sino que yo creo que esto es parte de ese rejuego político que se establece en las alturas de crear partido, buscando entonces negociaciones futuras, debilitar a sectores de la propia oposición, etcétera, y entonces así facilitar, en este caso, diría yo, es una interpretación todavía que tiene que ser confirmada por la realidad, quizá facilitar la continuidad del equipo gobernante en la República Dominicana. Bueno, ya ustedes han visto el seguimiento que le hemos dado a temas importantes, nacional e internacional, y que usted debe de conocer al dedillo. Quiero agradecer sinceramente a Radamés Pérez el enfoque dado a este seguimiento en el día de hoy. Así que, maestro, a usted muchísimas gracias. A usted. No lo mueva porque ahora es que falta mambo. Seguimos con más.